Entre los siglos XIV y XX, el Imperio Otomano gobernó vastas extensiones de Asia Occidental, el sureste de Europa y el norte de África. Los sultanes otomanos llevaban vidas de lujo y extravagancia, y les encantaba comer. La comida era algo muy importante para los gobernantes del Imperio Otomano. Los sultanes abastecían sus cocinas con especias exóticas, ingredientes importados de todo su enorme imperio, así como de socios comerciales como China y Persia. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo cenaba un sultán en el Imperio Otomano. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Weird History y déjanos saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Sobre qué historia culinaria te gustaría escuchar? Bien, hablemos de Turquía. Antes de entrar en detalles, debes saber que los sultanes otomanos no eran muy dados a compartir sus secretos culinarios con el resto del mundo. Por esta razón, a los cocineros imperiales se les prohibía escribir sus recetas. Algunos de estos platillos, como el baklava y el café turco, siguen siendo pilares populares de la cocina turca, pero algunos se perdieron y otros han sido difíciles de reconstruir. A pesar de los mejores esfuerzos del sultán por mantener el secreto, algunos de sus alimentos y bebidas favoritos ahora son comúnmente conocidos. Muchos incluso todavía se pueden encontrar en las calles de Estambul hoy en día, más de un siglo después de la caída del imperio. Imagina ser lo suficientemente rico como para tener tu propia cocina de confitería que prepararía dulces para ti a pedido. Los sultanes otomanos tenían esas cocinas y se especializaban en hacer mermeladas, jugos, jarabes y dulces, siendo el más famoso y lujoso de todos el baklava. El baklava se remonta a miles de años atrás hasta la antigua Siria, pero fueron los otomanos del siglo XV quienes perfeccionaron la receta. Las referencias más antiguas conocidas de este postre provienen de cuadernos escritos en la cocina del Palacio de Topkapı en 1473. Con el paso de los años, el baklava evolucionó de ser un pastel relativamente simple a convertirse en un postre elaborado y que requiere mucho tiempo, hecho de una masa fina como el papel, en capas con miel y nueces. Requiere de gran habilidad para prepararlo, lo que hacía que el platillo fuera caro. Por eso, el baklava se consideraba un lujo para personas adineradas hasta bien entrado el siglo XIX. Estaba tan arraigado que, incluso hoy en día, los turcos todavía usan la expresión «no soy lo suficientemente rico como para comer baklava todos los días». El kebab se remonta a tiempos antiguos. Las leyendas cuentan que valientes guerreros turcos comían carne asada directamente de la hoja de sus sables. Se sabe que los sultanes lo disfrutaban, incluido el sultán Abdulaziz, quien aparentemente pedía kebab para llevar de una famosa casa de kebab cerca de su casa de campo durante el siglo XIX. ¿Y pensabas que el autoservicio era un invento moderno? Hoy en día, el kebab turco más famoso es el doner kebab, que también es conocido como doner kebab. Probablemente desarrollado en algún momento del siglo XIX, este tipo de kebab es carne asada cortada de un asador vertical. Los otomanos habrían comido la carne como el shawarma árabe o el gyro griego, que por cierto ambos derivan del doner kebab. La relación de los turcos con el café ha cambiado bastante a lo largo de los años. Un gobernador de Yemen le presentó la bebida al sultán Suleimán en el siglo XVI, le gustó mucho y la bebida espesa y amarga se volvió sumamente popular en Estambul y en todo el imperio. Sin embargo, en el siglo XVII, el sultán Murad IV declaró el café como una bebida indecente. La bebida fue prohibida y cualquiera que fuera sorprendido bebiéndola enfrentaría la decapitación, lo cual todavía podría ser prácticamente la única cosa que haría que los bebedores de café reconsideraran su hábito. Es difícil ser adicto. El café turco se hace con granos molidos hervidos en una olla de latón. Tiene un sabor fuerte y una consistencia y sabor distintivos de los cuales el país está bastante orgulloso. Una cafetería en Estambul incluso presume que su café es tan espeso que ni siquiera un búfalo de agua se hundiría en él. Ahora eso sí que suena demasiado espeso. Aunque hay evidencia de que los otomanos bebían té desde el año 400 a.C., la bebida no se volvió común en Turquía hasta los años 1900. Originalmente aprendieron sobre el té de China y lo llamaron chai, escrito como tsai, después de la palabra china para té. A finales del siglo XIX, los otomanos intentaron cultivar su propio té, pero eligieron una zona del país que no era adecuada para ello, así que el cultivo no prosperó. Sin embargo, a principios del siglo XX, Turquía estaba usando semillas importadas para crear viveros que prosperaron. Hoy en día, el país produce cientos de miles de toneladas de té, que es su segunda bebida más consumida después del agua. Los otomanos preparaban su té usando una tetera de varias capas llamada samovar para hervir el agua. Esto creaba una bebida altamente concentrada que podía diluirse al gusto agregando más agua.
Los turcos modernos suelen tomar su té con cubos de azúcar de remolacha, lo que endulza el sabor intenso. Debe gustarles porque Turquía es el sexto mayor productor de té en el mundo, hoy en día. Para la mayoría de las personas modernas, el sherbet es un postre congelado hecho al agregar jugo de fruta a leche, crema o gelatina. Pero para los otomanos, era una bebida dulce y refrescante, hecha al mezclar fruta triturada con varias flores y hierbas. El sherbet podía disfrutarse tanto antes como durante las comidas. El sherbet otomano podía prepararse de varias maneras, pero al menos una receta recomendaba combinar agua de manantial helada con un jarabe hecho de pera, membrillo, durazno, manzana y chabacán. En el siglo XVII Inglaterra comenzó a hacer el suyo propio a partir de polvos de sherbet importados del Imperio Otomano, porque los otomanos podían mezclar el jarabe con agua, hielo o incluso nieve. La palabra sherbet, que derivaba de una palabra que significaba beber, a menudo se traducía al inglés como jarabe. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si Barak se creó originalmente en Turquía o en algún otro lugar del Mediterráneo oriental. Sea cual sea el caso, fue uno de los favoritos de los sultanes otomanos desde la época de Mehmed, el Conquistador, en el siglo XV esos días. Un pastel hojaldrado y salado que viene en diferentes formas como cuadrados, triángulos y medias lunas, y que puede estar relleno de ingredientes como queso, verduras o cordero. El barak sigue siendo popular hoy en día, sin embargo, el platillo ha cambiado bastante a lo largo de los años. El barak que Mehmed disfrutaba probablemente estaba relleno de pollo. Más tarde, los sultanes habrían comido barak relleno con ingredientes importados poco comunes como castañas, chabacanos secos, dátiles y carne molida, como fue el caso durante el banquete diplomático en 1649. Salab es una bebida caliente y lechosa hecha de orquídeas molidas. El ingrediente principal de la bebida era la harina de salab, que se hacía moliendo las raíces secas de orquídeas silvestres de las montañas de Anatolia. Esta harina, que se creía tenía propiedades afrodisíacas, se mezclaba luego con agua de rosas, leche y azúcar. Para crear un dulce y delicioso manjar que a los otomanos les encantaba, la bebida sigue siendo increíblemente popular en Turquía. Hoy en día, la nación de hecho vio una disminución considerable en la población de orquídeas silvestres y tuvo que aprobar leyes que prohíben su exportación. El pilaf es un platillo de arroz que contiene verduras, carnes y especias y se cocina en un caldo. El pilaf turco, por ejemplo, se cocinaba frecuentemente con caldo de cordero. Aunque hay muchas variedades de pilaf turco, todos se cocinan de manera que el arroz idealmente no se pegue en absoluto y pueda caer de la cuchara, un grano a la vez. La historia del pilaf en Turquía se remonta al menos al año 1404, cuando el emperador turco-mongol Timur lo sirvió en un banquete. Para el siglo XVI, el pilaf de arroz no solo era un alimento básico de la cocina otomana, sino que también era sumamente popular entre sus frecuentes rivales. En el Imperio Persa, un viajero otomano del siglo XVII en la ciudad persa de Tabriz registró 40 tipos diferentes de pilaf. La ciudad había sido ocupada por los otomanos varias veces en el pasado. Los platillos rellenos eran especialmente populares entre los otomanos. De hecho, todo un subgrupo de la cocina otomana se enfocaba en el dolma, que son alimentos rellenos, y el sarma, que son alimentos envueltos. El romance comenzó mucho tiempo atrás, cuando los turcos conquistaron Constantinopla en 1453, y el sultán Mehmed desarrolló un gusto por las verduras rellenas de carne. Aunque el sultán fue el primero en probar el platillo, rápidamente se volvió popular. Las verduras que comúnmente se usan para hacer dolma incluyen berenjenas, cebollas, tomates, calabacitas y pimiento. Con el tiempo, los otomanos también aprendieron técnicas para envolver verduras, arroz y especias en hojas de parra. Este platillo se llamó sarma, por su proceso de envoltura. El pan era un alimento básico en la cocina otomana, y se sabe que el Palacio Imperial tenía sus propios hornos de pan. Los otomanos horneaban al menos 46 tipos diferentes de pan, incluyendo una variedad popular conocida como hasikmek, que era suave, blanca y espolvoreada con semillas. Las recetas muestran que los panaderos otomanos a menudo agregaban jugo de hinojo a su masa, y Mehmed, el conquistador, era conocido por comer pan con grasa animal derretida. Durante el siglo XV, los otomanos solían mojar el pan en una pasta de garbanzo, sazonada con grosellas, canela y piñones. Se cree que esta pasta es un antecesor del hummus. La boza se hace hirviendo mijo en agua, luego se cuela y se le agrega azúcar. No es una bebida otomana y, de hecho, es anterior a ellos. Sin embargo, durante siglos, el Imperio Otomano difundió la bebida a nuevos lugares y aumentó drásticamente su popularidad. La bebida tenía una consistencia similar al pudín y contenía alcohol debido a la fermentación del mijo.
Fue por este contenido alcohólico que el sultán Mehmed IV prohibió la boza. Durante el siglo XVII, una regla que no era muy popular ni siempre respetada. Para el siglo XIX, una versión sin alcohol de la boza se hizo popular, y los turcos todavía la beben hoy en día, especialmente en invierno. El deleite del sultán es otro nombre para Hunkar Beyendi, que se traduce como el gobernante quedó complacido. Se prepara con carne guisada sobre una pasta de berenjena y, según una fuente, fue presentado a Abdulaziz, el 32º sultán otomano, por un cocinero africano a mediados del siglo XIX. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Otras fuentes dicen que el platillo era una especialidad de cocineros católicos, que probablemente eran franceses o italianos y trabajaban en el palacio. Sea cual sea el caso, el nombre del platillo implica que, sin importar quién inventó la receta, al sultán le gustó. Otro de los platillos favoritos de los sultanes otomanos era el membrillo asado relleno de cordero. El platillo, que combina la textura crujiente de la fruta asada con un relleno hecho de res, cordero, piñones y grosellas, es muy difícil de encontrar hoy en día. Esto se debe al menos en parte a que el membrillo es bastante poco común y difícil de encontrar. Incluso el dueño de un restaurante en Estambul que se especializa en comida otomana contó que tuvo que sobornar a los vendedores de frutas para que le apartaran membrillos que fueran lo suficientemente grandes y lisos para el platillo. El ayran es una bebida de yogur salado que existe desde mucho antes del Imperio Otomano. La bebida, que se creó mezclando yogur con agua, data de hace miles de años y fue difundida por el Imperio Otomano a medida que conquistaban Europa y el cercano Oriente. A veces considerada la bebida nacional de Turquía, el ayran también es popular en Líbano, Irán y Grecia. Combinando la acidez del yogur con sal, el ayran suele considerarse una bebida refrescante para el verano, y sigue siendo tan popular en Turquía hoy en día que puedes comprarlo en un McDonald's turco. La era isabelina se refiere al periodo en Inglaterra entre 1558 y 1603, durante el reinado de la reina Isabel I, y a menudo se considera una especie de edad de oro para el país. Shakespeare estaba ocupado escribiendo y presentando sus famosas obras de teatro. Exploradores y navegantes estaban dando la vuelta al mundo y expandiendo el imperio, y la Marina británica incluso logró rechazar a la infame Armada española. Y todo eso está muy bien y es interesante, pero vayamos a la verdadera pregunta importante. ¿Cómo comían ellos? Hoy vamos a echar un vistazo a cómo era realmente la comida en la era isabelina. Bien, es hora de revisar la barra de bocadillos en el Teatro Globo. La comida inglesa tiene cierta reputación mundial de ser un poco insípida y sin sabor, como el remate de una caricatura de Family Circus. Pero ciertamente ese no era el caso cuando la reina Isabel I estaba sentada en el trono. Las rutas comerciales recién abiertas y ampliadas hacia el este trajeron de regreso a Inglaterra una variedad de especias tentadoras, incluyendo mostaza, pimientas, canela, jengibre y ajo. Flores como las caléndulas y las violetas también se usaban comúnmente para sazonar los alimentos. Nada supera un buen adobo de carne con caléndula. De hecho, las especias y los condimentos eran posiblemente más cruciales en la era previa a la refrigeración que en la actualidad, para cubrir y disfrazar el sabor de los alimentos que ya habían comenzado a descomponerse. Lo que sea necesario para poder tragarte tu pudín de Yorkshire. Las marinadas también eran comunes durante el periodo isabelino, incluyendo vino e incluso leche de almendras. Aunque las almendras son originarias de Medio Oriente, India y el norte de África, fueron traídas por primera vez a Europa hace 1000 años. Las leches vegetales, incluidas las derivadas de almendras, en realidad eran bastante comunes para la Edad Media y se consideraban más fáciles de digerir que la leche de vaca. De hecho, la leche de almendra fue mencionada por primera vez en el idioma inglés desde el año 1300. Hombre, ¿cómo se ordeña una almendra? Probablemente necesitas un balde muy pequeño. Aunque muchos saborizantes y especias se importaban de otros países, la mayoría de los alimentos que consumía una familia inglesa promedio probablemente se cultivaban cerca, posiblemente por las mismas personas que estaban a punto de disfrutarlo en la cena. La mayoría de las personas en Inglaterra en el siglo XVI eran agricultores o estaban relacionadas con agricultores y cultivaban gran parte de los alimentos que consumían ellos mismos. Incluso muchos artesanos con otros trabajos de tiempo completo, como costureras o herreros, probablemente tenían huertos en casa o pequeños terrenos donde criaban gallinas o cultivaban sus propias frutas y verduras. También existían mercados en esa época para proporcionar a la gente alimentos que no podían cultivar o producir por sí mismos, especialmente en las ciudades más grandes y sus alrededores. Estos operaban 6 días a la semana, pero solo durante las primeras horas del domingo, y exclusivamente para productos perecederos como la leche. Eso no se conservaría hasta el lunes.
Los mercados públicos estaban regulados por una autoridad local, como el Lord Alcalde en Londres, quien se aseguraba de que nadie cobrara de más por productos básicos como el pan. También se aseguraban de que todos los comerciantes tuvieran el derecho legal de vender sus productos en la zona. En Londres, solo los ciudadanos libres locales podían vender sus productos en el mercado, mientras que a los visitantes del campo se les prohibía hacerlo. Así que si eras un agricultor del campo pensando en ir a Londres para intentar vender tu mixtape, piénsalo 2 veces. Los vendedores a menudo operaban desde carritos en la calle, aunque también había algunas tiendas reales en esa época. La mayoría de las tiendas, sin embargo, no habrían sido lo suficientemente grandes como para acomodar tanto a un dependiente como a los clientes. En cambio, quienes deseaban hacer compras esperaban afuera y le decían al tendero qué artículos específicos querían, algo así como garajes. La reina Isabel I instituyó una nueva regla según la cual sus súbditos debían comer pescado los miércoles, viernes y sábados como una forma de impulsar la industria pesquera del país. Tal vez también estaba probando una dieta de moda y no quería ser la única haciéndolo. Sin embargo, la ley tenía una interpretación bastante flexible de lo que era pescado, así que aves como el pollo o el pato también estaban permitidas. Sin embargo, la carne de res estaba absolutamente prohibida y podía resultar en que el comensal pasara hasta 3 meses en prisión. 3 meses, eso no es nada, la mayoría de nosotros haríamos el doble por una buena salchicha. La dieta obligatoria de pescado probablemente no incluía pescado con papas fritas, o al menos no para la persona común en ese entonces. Las papas todavía eran una novedad en Inglaterra en el siglo XVI, ya que fueron introducidas por primera vez desde el Nuevo Mundo en 1580 por Sir Walter Raleigh. Debido a su relativa rareza en Europa, siguieron siendo un manjar caro disfrutado exclusivamente por los ricos. La casa promedio de una familia era bastante estrecha y la mayoría no tenía cocina. Para muchos plebeyos, esto significaba trabajar con hornos compartidos que eran usados por varios vecinos o incluso comunidades enteras, algo así como el microondas comunitario en un dormitorio universitario, aunque presumiblemente quemaban mucho menos palomitas de maíz. Algunos de esos hornos compartidos podían hornear hasta 20 panes a la vez. Los panaderos de diferentes hogares dejaban su pan sin levadura, hogazas, pasteles o tortas, y luego regresaban para recogerlos. Más tarde en el día, muchos pueblos y aldeas también tenían panaderos de tiempo completo que se encargaban de la preparación por ti, por un precio. Aunque normalmente podías contar con que la mayoría de los hogares y comedores sencillos tuvieran cucharas y servilletas disponibles a la hora de la comida, se esperaba que las personas llevaran sus propios cuchillos para cortar. Esto es muy diferente a hoy en día, donde llevar tu propio cuchillo a un Applebee's generalmente termina en un arresto. Los tenedores aún no se habían popularizado en Inglaterra en esa época y habrían sido objetos desconocidos en la mayoría de las mesas. Cortar la comida con un cuchillo y luego recogerla con una cuchara era suficiente, lo cual podría haber tenido algo que ver con la amplia prevalencia de dietas basadas en carne y sopas en ese momento. La falta de dispositivos modernos de cocina también obligó a algunos cocineros caseros a ser extremadamente ingeniosos. Por ejemplo, un método popular de cocinar en el siglo XVI era asar carne sobre una llama abierta. Desafortunadamente, cocinar la carne de manera uniforme en este estilo requería girarla en un asador, a veces durante horas seguidas. Un trabajo repetitivo que consume mucho tiempo y molesto para un cocinero mahomán. Algunos cocineros caseros y dueños de tabernas idearon una solución. Colocaron un gran dispositivo parecido a una rueda de hámster al asador y luego pusieron un perro adentro para hacer girar el aparato. De manera unánime, los historiadores están de acuerdo en que esta es la forma más adorable de preparar una comida. Una raza pequeña de perro especializado con patas cortas y cuerpo largo, conocida como perro Turnspit, fue criada específicamente para este propósito, pero ahora la raza está extinta desde hace mucho tiempo. Aparte de asar en el espetón, los únicos métodos reales de cocción disponibles para la mayoría de los chefs en ese momento eran hervir, asar u freír, los cuales son mucho más difíciles de enseñarle a un perro. Otra comodidad moderna que hoy damos por sentada es el agua fresca, la cual habría sido mucho más difícil de conseguir que la mayoría de los demás alimentos básicos en una aldea inglesa típica. El agua que rodeaba las zonas residenciales de la Inglaterra del siglo XVI estaba frecuentemente contaminada por enfermedades como el tifus y el cólera. Estas enfermedades eran poco comprendidas incluso por los médicos de la época, pero la mayoría de la gente sabía que podías contagiarte al beber agua sucia. Las bebidas alcohólicas como la cerveza se consideraban una opción más segura, sin mencionar que eran más divertidas. Estas cervezas variaban mucho en cuanto al contenido de alcohol. Algunas eran lo suficientemente suaves como para que los niños las disfrutaran con las comidas, mientras que las variedades más alcohólicas, a menudo preparadas con lúpulo adicional, eran preferidas por los adultos que buscaban emborracharse. Entre los ricos, el vino era la bebida preferida, tanto por sus sabores sutiles como por ser un símbolo de estatus.
Una copa de vino podía ser hasta 12 veces más cara que una porción comparable de cerveza. No todos tienen el presupuesto para emborracharse con clase. Además de su vino, los elizabetianos más ricos disfrutaban de dietas extremadamente cargadas de carne. Las comidas grandes y los banquetes a menudo se definían por la gran cantidad de diferentes tipos de carne consumidos en cada platillo, incluyendo pollo, res, cerdo, ternera, cordero, conejo, venado, pato, ganso y paloma. Básicamente todo el elenco de una película infantil. Aunque probablemente esto sabía muy bien y seguramente impresionaba a las personas que no podían darse el lujo de comer carne fresca regularmente, no siempre era el estilo de vida más saludable. Enfermedades evitables como los cálculos renales y las infecciones del tracto urinario eran extremadamente comunes entre la clase alta, debido en gran parte a la enorme cantidad de carne que consumían todos los días, sin complementar con suficientes verduras o cereales. Eso no quiere decir que las clases bajas no disfrutaran de carne en absoluto. Era bastante común en el periodo Tudor que los ricos compartieran cualquier sobra no consumida con sus sirvientes. Los carniceros y pescaderos del pueblo también solían regalar cualquier cosa que les quedara al final del día a los campesinos, en lugar de dejar que se echara a perder. En general, desperdiciar comida era mal visto en el siglo XVI, y los cocineros ingeniosos hacían todo lo posible por utilizar cada parte del animal. Aunque el pan era un alimento básico en muchas dietas isabelinas, también era una experiencia notablemente diferente según tu clase social y económica. Los ricos disfrutaban principalmente de panes blancos preparados con harina finamente molida, mientras que los ciudadanos más pobres comían panes marrones y negros hechos de granos más baratos, como la cebada y el centeno. Para el trabajador típico, una comida al mediodía habría sido un trozo de este pan oscuro, algo de queso y posiblemente algún tipo de pastel que contuviera carne o verduras. Para los miembros más ricos de la sociedad isabelina, la presentación se consideraba especialmente importante, especialmente en las comidas festivas servidas en eventos. Las decoraciones y adornos decadentes y extravagantes eran tan valorados como los propios sabores en algunos hogares, y las comidas gourmet eran apreciadas tanto por su sabor como por su apariencia glamurosa. Por ejemplo, los pavos reales eran considerados la comida de los amantes y la carne de los señores en el período isabelino, y con frecuencia se servían en la propia mesa de la reina. Las plumas distintivas y brillantes de las aves también se usaban para crear elaboradas exhibiciones de mesa y centros de mesa, y, presumiblemente, para limpiarse los dientes. Tan refinado, el azúcar era uno de los principales cultivos que llegaban a Inglaterra desde el Nuevo Mundo. En esa época, los chefs creativos encontraban todo tipo de usos para ella, incluyendo el azúcar decorativo. Las esculturas, a menudo moldeadas en formas reconocibles como animales, solían usarse para adornar las mesas de banquete de los aristócratas. Estas esculturas presumiblemente atraían a unas hormigas sumamente elegantes. El azúcar también se usaba para dar sabor a una variedad de postres familiares que serían reconocibles para los comensales modernos, incluyendo pasteles, tartas y bizcochos. Pero a diferencia de hoy, los platos dulces se servían a lo largo de toda la comida, entre los platos salados, en lugar de reservarse exclusivamente para el final. De hecho, el último plato en este tipo de comidas solía incluir bocadillos ligeros como quesos y nueces, en lugar de pasteles u otros productos horneados. Porque eso es lo que todos quieren para terminar una buena comida, un montón de queso de pollo. El costoso azúcar importado era un símbolo de estatus tan importante para los ricos en ese entonces. Incluso su principal consecuencia negativa, los dientes oscuros y podridos, llegó a considerarse seductora y atractiva. Algunas fuentes sugieren que los aristócratas intentaban acelerar la descomposición de sus dientes cepillándose con miel o pasta de azúcar. Se rumora que la reina Isabel perdió tantos dientes que le resultaba difícil hablar y hacerse entender. Entre quienes no podían permitirse suficiente azúcar para realmente pudrirse los dientes, o quienes solo querían acelerar el proceso, también se puso de moda el ennegrecimiento dental, por algún tiempo. Masticar carbón era un método para lograr ese codiciado aspecto de dientes ennegrecidos sin tener que devorar un pavo real de azúcar decorativo. ¿Qué comía la gente en el Titanic? Ya sabes, antes de que todo eso pasara, literalmente dependía de dónde te sentaras. Los pasajeros de primera clase tenían opciones que permitían una variedad de combinaciones de sabores. Los pasajeros de segunda y tercera clase tenían menos opciones. Pero nadie se quedó con hambre, ni siquiera el iceberg. Así que hoy vamos a echar un vistazo a lo que comieron los pasajeros del Titanic. Bien cerca, lejos, donde sea que estés, creemos que tu servicio de comida continuará. Había mucho helado en el Titanic, 1200 cuartos para ser exactos.
Vaya, realmente fue el barco más grandioso jamás construido. Pero el tipo de helado variaba según la clase social. Después de la cena, a los pasajeros de primera clase se les servía helado francés como postre, mientras que a los de segunda clase se les daba helado americano. El helado francés se consideraba mejor porque se hacía con huevo, lo que lo hacía más rico y pesado, más parecido a una natilla. Los postres elaborados en primera clase, como el helado francés, estaban supervisados por Adolfo Mattmann, quien figuraba entre la tripulación como el hombre del hielo. No debe confundirse con un personaje de Top Gun, al menos hasta donde sabemos. Había 40.000 huevos frescos a bordo del Titanic. Huevos frescos. ¿Cuántas gallinas había a bordo? Los pasajeros de primera clase disfrutaban de una multitud de platillos con huevo durante todo el día. Huevos fritos, horneados, escalfados y hervidos estaban disponibles para el desayuno, y el huevo a la argentea, un platillo de huevo revuelto que incluía espárragos, era una opción para el almuerzo. A los pasajeros de segunda clase se les servían huevos fritos y jamón a la parrilla en el desayuno, una opción similar a la que recibían los comensales de tercera clase. Sin embargo, simplemente se les servía jamón con huevos, sin información sobre cómo se preparaban los platillos. Los dos ingredientes probablemente solo se servían juntos en un plato, como en un restaurante sencillo en el mar, o supongo que sería como un restaurante flotante. Pescado fresco, salado y seco constituía 15.000 libras del total de alimentos en el Titanic. Arenque, salmón, pez bril, egle fino y anchoa se servían todos en primera clase, lo más exclusivo de lo exclusivo. Los pasajeros podían desayunar salmón ahumado junto con arenque fresco y filete de egle fino. Eso es demostrarle al océano quién manda. Las opciones de pescado para el almuerzo en primera clase incluían anchoas noruegas, sardinas simples y ahumadas, arenques en escabeche y salmón con mayonesa servido al estilo buffet. Los arenques en escabeche, también conocidos como arenques machacados o desempleados, se preparaban remojando el pescado en vino o vinagre antes de cocinarlo y se servían fríos. Mientras tanto, el salmón con mayonesa es básicamente lo que parece. Al final del día, los pasajeros de primera clase comían salmón con pepino y salsa mousseline, que es similar a la salsa holandesa, todo como parte de un primer plato de la cena. Camarones y ostras también estaban disponibles en primera clase. En segunda clase se servía pescado, incluyendo arenques ahumados tipo Yarmouth Bloaters, que son un tipo de arenque ahumado en frío, tanto en el desayuno como en la cena. Para la cena, los pasajeros de segunda clase podían disfrutar de egle fino al horno en una salsa fuerte hecha de azúcar morena, cebolla, puré de tomate, mostaza, chile picante y salsa Worcestershire. Los pasajeros de tercera clase tenían una sola opción de pescado al día, arenque ahumado en el desayuno, y cualquiera que se quejara al respecto, presumiblemente era arrojado por la borda. Los untables dulces como la jalea, la mermelada y la confitura eran alimentos básicos comunes en el Titanic. Pero tu selección variaba dependiendo de tu clase de pasajero. Amigo, tienes que pagar un upgrade para conseguir mermelada. Suena como Spirit Airlines. Los pasajeros de tercera clase tenían mermelada en el desayuno y una salsa dulce en la cena, mientras que los de segunda clase disfrutaban mermelada con gelatina de vino adicional en primera clase. Junto con gelatina de Chartreuse, podían elegir entre grosella negra, conserva, miel de Narbona y mermelada de Oxford en su desayuno. La mermelada de Oxford, la versión de Frank Cooper de la tradicional crema británica, se hacía con naranjas, jarabe, azúcar y pectina. Todas las cremas dulces se comían con pan fresco, algo que todos a bordo del Titanic podían encontrar en abundancia. Había 10.000 libras de cereal a bordo del Titanic. Eso es mucho, Capitán Crunch. Para el desayuno y la tercera clase, la avena se usaba para hacer gachas y en la noche. La papilla podía haberse hecho de cualquier grano, como centeno, trigo, arroz o avena. Otros cereales y granos incluían el maíz usado en el pan y el trigo sarraceno, convertido en pasteles. La avena Quaker estaba disponible en el desayuno de primera clase en el Titanic, junto con arroz inflado, otro producto hecho por la compañía Quaker Oats. Quaker realmente quería estar desde el principio en el Titanic. Por cierto, Walter Donald Douglas, cuyo padre era dueño de un molino de cereales en Iowa que después se convirtió en parte de Quaker Oats, estaba a bordo del Titanic y trabajaba como ejecutivo en la compañía. Douglas murió en el Titanic después de ver a su esposa y a su doncella subir a un bote salvavidas. Según se informa, él se negó a unirse a ellas, afirmando que abandonar el barco antes de que todas las mujeres y los niños estuvieran a salvo lo haría menos que uno. Por supuesto, acababa de estar encerrado con ellas durante 5 días. Tal vez solo necesitaba un descanso. Douglas fue interpretado por el actor Desmond Roberts en una breve escena de una película de 1958
sobre el desastre del Titanic llamada Una noche para recordar. Sin embargo, no apareció en la película de James Cameron. Con 1000 libras de uvas en el Titanic había suficientes para todos. Frutas frescas, incluyendo uvas de invernadero, estaban presentes en el desayuno para los pasajeros de primera clase y en el almuerzo y la cena para los comensales de segunda clase. Pero, por supuesto, la forma en que se servían las uvas era muy diferente. A los pasajeros de primera clase se les daban tijeras especiales para uvas para esa tarea. Había entre 100 y 1500 pares de estas herramientas especiales para comer a bordo. El Titanic no querría que los Astor se lastimaran los dedos al arrancar uvas. Mientras tanto, los pasajeros de segunda clase tenían que arrancar las uvas del racimo con la mano. Además de 1000 libras de uvas, el 180 cajas de naranjas, 50 cajas de limones y 50 cajas de toronjas. Evidentemente, el hombre del jugo Jay Kordich estaba a bordo. La fruta se servía a los pasajeros de primera, segunda y tercera clase en varias comidas al día para las clases más altas. Con 36,000 libras de manzanas a bordo, los pasajeros de primera clase disfrutaban de manzanas horneadas en la mañana, manzanas con merengue en el almuerzo y puré de manzana en la cena, junto con pato asado. Pero si los comensales querían algo diferente, podían comer duraznos en gelatina de chartreuse como postre afrutado. El Titanic ofrecía duraznos, azúcar, licor, chartreuse con gelatina, junto con canela, clavos de olor y jugo de limón. Incluso pudo haberse servido sobre helado francés. La segunda clase tenía opciones de fruta en las 3 comidas, aunque eran mucho menos elaboradas. La tercera clase recibía fruta en la cena, pero no está claro cómo se presentaba. Quién sabe, tal vez la tripulación solo les aventaba manzanas. Hablando de postres dulces, el Titanic tenía una buena selección de pudines para sus pasajeros. En primera clase, el pudín de natilla, que es similar a la crème brûlée, se hacía con huevos, azúcar, leche y diferentes sabores, y se servía a la hora del almuerzo. Mientras tanto, el pudín Waldorf, que tradicionalmente incluía frutas y nueces mezcladas en un pudín de vainilla, era una opción de postre en la cena. La segunda clase recibía pudín de tapioca en el almuerzo y pudín de ciruela en la cena, mientras que la tercera clase tenía que conformarse solo con el pudín de ciruela. Pero siendo justos, uno nunca realmente se conforma con el pudín siempre es bienvenido. En primera clase, la sopa era uno de los muchos platillos que se servían en la cena. En tercera clase, sin embargo, el superestofado podía servir como el plato principal. Consomé Fermier y Kokiliki abrieron el almuerzo en primera clase el 14 de abril, el último día del desafortunado barco. Mientras que las opciones de sopa eran crema de cebada o consomé Holga, el consomé Fermier probablemente era un caldo de verduras, porque Fermier significa granjero en francés, a menos que, claro, fuera sopa de granjero. Probablemente no, pero tal vez. Kokiliki llevaba puerros, caldo de pollo, quizá algo de arroz o cebada, y condimentos adicionales, además de crema de cebada. La sopa probablemente se hacía con caldo de res o de pollo, cebada, verduras picadas y mucha crema fresca. Consomé Olga era una opción un poco más ligera, hecha con caldo de res, puré de tomate, verduras y carne de res. A los pasajeros de segunda clase se les servía sopa de chícharos en el almuerzo, mientras que en tercera clase comían sopa de arroz a media tarde. La cena no es arroz, la sopa solo se volvió arroz. ¿Dónde está tu imaginación, Chef Titanic? No puedes tener una comida decadente sin mucho almidón, y el Titanic tenía 1 tonelada de eso. Escucha, ¿sabías que eventualmente iba a haber un juego de palabras con barcos? No te enojes. El Titanic llevaba 40 toneladas de papas a bordo. En el desayuno, la primera clase podía elegir entre comer papas machacadas, salteadas o al horno, comparable a las opciones de papas machacadas y fritas en segunda clase. La segunda clase también podía comer hash americano seco o gratin, una mezcla cubierta y bañada de carne en conserva, papas, mantequilla y queso. La tercera clase tenía una opción de papa para el desayuno, papas al horno, también conocidas como papas asadas. ¿Qué tipo de chaqueta? No lo sabemos, probablemente solo para miembros. La cena en tercera clase también podía incluir papas hervidas con carne y varios vegetales. En el almuerzo, la primera clase nuevamente tenía una variedad de papas para elegir, puré, fritas o al horno. Para la cena, los pasajeros de primera comían filete miñón lirio, un trozo de carne servido sobre papas en rodajas con mantequilla. Otra opción de papa incluía papas chateau, papas de forma ovalada que a menudo se servían con salsa bearnesa. Aún más opciones de papa, incluyendo parmentier y papas nuevas hervidas, se servían en cubos y enteras. Nunca estabas lejos de una papa. En el Titanic ese probablemente era su eslogan. Mientras tanto, la amplia selección de pan en el Titanic era un testimonio de la diversidad de las influencias culinarias del barco y de sus pasajeros.
Mientras el Titanic zarpaba con 1000 panes, el equipo de cocina aún horneaba pan fresco cada día, ofreciendo pan en cada comida, para todas las clases. En tercera clase se ofrecía pan fresco y mantequilla en el desayuno, así como algo llamado pan sueco, cuya receta exacta sigue siendo desconocida. Se servía pan fresco en la cena junto con galletas de cabina, que básicamente eran una especie de galleta salada que también se ofrecía en la cena tardía. En la hora del té, los pasajeros de tercera clase cenaban pan fresco y mantequilla con carne fría, queso y encurtidos. Los pasajeros de segunda clase tenían galletas en el almuerzo y la cena, y bollos de soda, pasteles de trigo sarraceno y panecillos de Viena y de Graham en el desayuno. La primera clase disfrutaba de opciones de pan similares, con bollos de sultana adicionales y opciones de pan de maíz disponibles. Un alimento que se servía en tercera clase y que no aparecía en ninguna otra parte del barco era la tripa, el revestimiento del estómago de un animal. Aunque normalmente este platillo se hierve, en el Titanic se freía y se servía con cebollas para darte un aliento con ese aroma rústico a fábrica de salchicha. Mientras tanto, en primera clase, se servían tanto cordero como carnero en el desayuno. Los comensales de primera clase también podían pedir chuletas de carnero, preparadas a la parrilla bajo pedido en el desayuno y el almuerzo. Una cena de cordero con salsa de menta se sirvió a los pasajeros de primera y segunda clase, el 14 de abril, horas antes de que el barco chocara contra el iceberg. A los pasajeros de tercera clase no se les daba cordero ni carnero en ningún momento del día. No puedes servir cordero en tercera clase. ¿Qué pensaría la reina? En total había 75,000 libras de carne fresca en el Titanic. Eso significaba muchos cortes de res. En primera clase, los pasajeros tenían varias opciones en cada comida, incluyendo filete, miñón y solomillo de res. Para el almuerzo, los pasajeros de primera clase podían disfrutar de roast beef o carne de res especiada con carnes frías y bistecs de solomillo a la carta. Ofrecido en la cena de segunda clase, el roast beef se servía con lengua de res y salchicha en el almuerzo. Nada como carne acompañada de más carne, excepto quizá un poco más de carne al lado. Pero en tercera clase, la única opción de carne era roast beef con salsa gravy marrón. Carne, papas, sopa, verduras y un buen pudín de ciruela habrían sido más que suficientes, si no es que extravagantes. Otras carnes en primera clase incluían riñones, tocino y jamón, que se servía de no menos de 4 formas diferentes. Se sirvieron 7,500 libras de jamón y tocino y 25,000 libras de aves de corral en el barco, incluyendo carne en conserva, pollo y pavo. Como opciones de comida populares en segunda clase, el Titanic también llevaba carne kosher para sus comensales. Tal vez debieron haber dejado algo de esa carne y traer más botes salvavidas, aunque ciertos cortes de res habrían hecho una balsa bastante buena. Cuando la peste negra azotó Europa en el siglo XIV, los médicos llegaron a creer que algunos alimentos propagaban enfermedades, mientras que otros promovían la salud. No siempre tenían razón. Pero esas creencias influyeron fuertemente en la cultura alimentaria medieval y moldearon directamente la forma en que muchas partes del mundo aún viven y comen hoy en día. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunas cosas que no vas a creer que los europeos comieron durante la peste. Bien, espero que hayas traído tu apetito porque es hora de sumergirnos en algo de historia extraña. Más allá de ser posiblemente el mejor sabor de papas fritas, los europeos creían que el vinagre era una panacea para prevenir los síntomas de la peste. Los doctores lo usaban como medicina o poción, y a menudo se recomendaba como aditivo para otros alimentos o bebidas. El vinagre se usaba en una gran variedad de alimentos al cocinar verduras acuosas, frutas, sopas y productos lácteos. Se recomendaba la adición de cantidades considerables de especias y vinagre. La gente también creía que agregar vinagre al agua y al vino proporcionaba beneficios medicinales. Por último, para eliminar los malos humores que supuestamente causaban la enfermedad, los médicos recomendaban un jarabe hecho de miel y vinagre. Sí, eso le quitaría el humor a la mayoría de las personas. Los médicos medievales también creían que una parte vital para promover la buena salud consistía en purificar el aire. Con un tratado escrito por un médico del siglo XIV, Juan de Borgoña, es evidente que el vinagre servía como desinfectante general, además de como medicina. Junto con ramas de enebro y otros desodorizantes, el vinagre limpiaba el aire de miasmas dañinos. Que los espectadores habituales de Historia Extraña recordarán, son malos olores que antes se creía que causaban enfermedades. Muy a menudo, se animaba a las personas a lavarse las manos y la cara con vinagre y agua de rosas. Se pensaba que el olor del éter limpiaba el aire, además de ventilar la habitación. Entonces, ¿qué dice la medicina moderna sobre todo esto? Bueno, en cuanto a los beneficios para la salud, algunas investigaciones indican que consumir unas cuantas cucharadas de vinagre podría reducir ligeramente los niveles de glucosa e insulina en la sangre después de las comidas en personas con diabetes. Pero fuera de eso, no hay evidencia concluyente de investigaciones clínicas que respalde la idea. No funciona como un medicamento de ningún tipo. En cuanto a desinfectante, la naturaleza ácida del vinagre blanco lo hace bastante útil y efectivo
como agente de limpieza doméstica. Pero eso está muy lejos de eliminar las enfermedades del aire. Pero podría haber algo de verdad en esta creencia. El llamado vinagre de los 4 ladrones, una mezcla de hierbas y vinagre que, en la época medieval, se creía que protegía a las personas de contraer la peste. Podría haber contenido repelentes naturales de pulgas, y como la peste se propagaba por las pulgas, es al menos plausible que rociar vinagre, como si fuera una colonia barata, realmente ayudara a algunas personas a evitar contraer la peste. La mayoría de los campesinos medievales tenía una vaca, una oveja o una cabra. A menudo ordeñaban a su ganado para producir productos lácteos. Uno pensaría que eso significaría que estarían nadando en leche fresca como un montón de malvaviscos de Lucky Charms. Pero no era así. De hecho, los europeos medievales en general no bebían leche fresca. A menudo se echaba a perder demasiado rápido, así que la leche que no se descomponía se reservaba para los enfermos, mientras que los campesinos bebían leche agria o suero de mantequilla y suero mezclado con agua. Entre los ricos había un sustituto diferente para la leche fresca, la leche de almendra, que todavía es una alternativa bastante popular a la leche hoy en día. La leche de almendra también se usaba para tratar a los enfermos, ya que los médicos creían que era más fácil de digerir que las almendras enteras y podía proporcionar nutrientes esenciales para los enfermos. Sin embargo, las almendras eran caras, así que este tipo de tratamientos se reservaban solo para las personas más ricas. La nuez tenía fuertes asociaciones con la cocina griega y árabe, y aunque era común en las recetas del norte de Europa, en general no estaba al alcance de la mayoría de la población. Durante los brotes de peste se desaconsejaba mucho comer frutas frescas porque se pensaba que los alimentos transmitían enfermedades. Hoy en día se sospecha que esas enfermedades tenían más que ver con el contenido de plomo de los platos. La aristocracia solía usarlos para servir esas frutas, pero nadie entendía eso en aquel entonces. Esta asociación se volvió tan común que durante un periodo en 1569 las autoridades inglesas prohibieron la venta de fruta fresca. Sin embargo, eso no significa que los europeos medievales no comieran fruta en absoluto. Simplemente no comían fruta fresca. Las frutas más populares eran peras, manzanas, ciruelas, damascos, cerezas y fresas. Y a menudo se usaban en pasteles, se conservaban con azúcar o se secaban para consumirlas después. Honestamente, lo entendemos. La fruta es mejor en forma de pastel, y el azúcar hace que todo sepa mejor. Igual que con la fruta fresca, los europeos medievales temían a las verduras crudas creyendo que causaban enfermedades. Es raro que no tuvieran problema con las verduras cocidas. ¿Has olido una olla de coles de Bruselas? En 1500, un libro de cocina titulado El Boca de Carvina advertía a los cocineros que tuvieran cuidado con las ensaladas verdes y las frutas crudas, porque harán que tu amo se enferme, y si tu amo era alguien que te preocupaba, era un buen consejo. Irónicamente, probablemente era sensato que los europeos medievales cocinaran sus verduras porque sí afectaba la salud pública, aunque se equivocaran en los detalles específicos. Los historiadores han encontrado registros de vendedores que limpiaban los productos con saliva antes de venderlos, una práctica que persistió hasta finales del siglo XVIII. Quizá ese tipo que escupió en una Big Mac solo estaba tratando de lavar la lechuga. Al igual que con todo lo demás en esta lista, la asociación de un artículo con ciertas clases sociales generalmente determinaba el acceso a las verduras. Los agricultores medievales cultivaban muchas verduras comunes, incluyendo zanahorias, repollo y chícharos, pero algunas, específicamente las zanahorias y el repollo, estaban asociadas con la pobreza. El dicho vivir de zanahorias significaba no tener nada más que comer, aunque las zanahorias han recuperado parte de su reputación desde la invención del aderezo rancho. Mientras que las verduras y las frutas frescas eran vistas con mucha sospecha de causar enfermedades, nadie realmente parecía tener un problema con la carne. Se comía comúnmente en toda la Europa medieval, y aunque se servían diferentes tipos de carne, su abundancia y variedad estaban determinadas por el estatus socioeconómico. Como prácticamente todo lo demás, y todavía sigue siendo así, debido a lo baratos y accesibles que eran los animales, la carne de res y el cordero solían ser las carnes más comunes. Muchos campesinos tenían vacas y ovejas, así que cuando los animales ya no podían producir leche o alcanzaban cierta edad, eran sacrificados para alimento. La aristocracia, por supuesto, tenía menús mucho más variados. En los banquetes se servían pavos reales, focas y marsopas, junto con jabalí y otros animales de caza silvestre. Mientras más exótico era el animal, mejor. Es como si la élite medieval diseñara sus menús pensando en lo que más podría perturbar a los niños. Durante la era medieval, muchas especias como los clavos, la canela y la nuez moscada eran consideradas exóticas y lujosas debido al monopolio árabe sobre el comercio de especias.
Eran importadas a Europa desde las Indias Orientales, inaccesibles en grandes cantidades y caras para la mayoría de las personas. Sin embargo, muchas hierbas frescas eran accesibles para una población europea más amplia. Las hierbas más comunes, como la salvia, el perejil, la menta y el eneldo, se usaban para realzar el sabor de ciertos platillos. También eran ingredientes importantes en medicinas. Además, servían como tratamiento para todo tipo de dolencias. El cilantro se usaba para calmar la fiebre, el anís servía para curar la flatulencia, y el romero supuestamente detenía las pesadillas. La ciencia moderna realmente no respalda la mayoría de estas asociaciones, pero bueno, hay que intentar algo para curar esa flatulencia. Un régimen alimenticio que surgió en algún momento entre los siglos XII y XII primera, conocido como el régimen Sanitatis Salernitanum, ponía mucho énfasis en beber vino y cerveza, lo que te hace preguntarte si fue ideado por gorditos medievales. Muchos nutriólogos aficionados todavía siguen este régimen hoy en día, especialmente durante eventos deportivos y días festivos. También le daba mucha importancia a enseñar a las personas cómo elegir los mejores vinos y cervezas, con el objetivo de mantener un estilo de vida saludable. La gente a menudo tomaba cerveza con el desayuno y acompañaba la cena con vino especiado. Si alguien había tomado demasiado vino la noche anterior, la mejor cura era tomar una copa en la mañana. Aunque la mayoría de las bebidas alcohólicas estaban rebajadas con agua, los europeos seguían prefiriendo el vino y la cerveza en lugar del agua, durante toda la época. La gente sí bebía agua en la era medieval, siempre y cuando proviniera de buenas fuentes. Simplemente solían preferir las alternativas. Para ser honesto, eso no ha cambiado mucho. Sin embargo, había especificaciones para encontrar los mejores vinos y cervezas, porque los equivocados se consideraban un riesgo para la salud. Una buena cerveza debía ser clara, no ácida, y elaborada con grano saludable, además de estar correctamente fermentada y añejada. El vino blanco se recomendaba como el tipo de vino más saludable porque el vino tinto causaba estreñimiento y ronquera en la voz. Esas dos cosas tienen sentido juntas. Es difícil evitar la ronquera en la voz cuando estás estreñido. Los campesinos de la época solían comer 3 libras de grano cada día, lo cual suena como mucho, pero tiene más sentido cuando te das cuenta de que lo consumían en varias formas. Esas formas incluían cosas como pan, gachas espesas y cerveza. De hecho, cuando comían gachas, los campesinos a veces usaban rebanadas de pan ahuecadas como tazones, algo así como el antiguo panera. Incluso los médicos usaban pan para protegerse contra la peste. El escritor Ben Knudson informó que llevaba pan o una esponja empapada en vinagre cuando visitaba a los afectados. Knudson sostenía el pan frente a su nariz para bloquear los supuestos vapores contagiosos. Era como el equivalente medieval de una mascarilla quirúrgica, excepto que la mascarilla era un pedazo de pan mojado que realmente no hacía nada más que eso. Son lo mismo. A todos les encanta el sabor del azúcar, y era una mercancía especialmente valiosa durante el final de la época medieval. El azúcar se transportaba a Europa desde las Indias orientales y occidentales, así como desde el norte de África. Debido a la gran cantidad de mano de obra necesaria para su cultivo, procesamiento y transporte, el azúcar era caro, pero era popular entre las clases altas de la sociedad europea, especialmente en Inglaterra. Se usaba al cocinar verduras y conservar frutas, y la gente lo recetaba como medicina, porque cuando la ciencia médica realmente no existe todavía, la medicina puede ser prácticamente lo que tú quieras que sea. El azúcar era tan abundante entre la alta sociedad de la época que la caries dental se convirtió en una característica distintiva de la aristocracia inglesa. Algo así como una chaqueta exclusiva para miembros, no estoy seguro de cuál es peor. Durante la peste, los europeos comían un grano espesado hecho en forma de papilla o gachas, a veces servido con verduras. La papilla y las gachas eran un alimento básico principalmente para los europeos económicamente desfavorecidos. Debido a que duraba mucho tiempo y la gente podía mezclarlo con cualquier alimento disponible, era como un sistema de entrega de nutrientes. No era sabroso ni divertido de comer, pero cumplía su función. El platillo inspiró la vieja rima: gachas de chícharos calientes, gachas de chícharos frías, gachas de chícharos en la olla, de 9 días de antigüedad. Los fanáticos de la literatura dickensiana quizá también recuerden la papilla como el escaso platillo del que Oliverio Twist quería una segunda porción. El potaje era otra variación común, una sopa espesa de granos, verduras y carne. A veces la gente lo comía sobre una rebanada gruesa de pan, llamada trencher. Cuando eres un campesino necesitas cargar carbohidratos como si te acabaran de elegir para una película de superhéroes. La peste se extendió más allá del siglo XIV. Hubo periodos en los que reapareció en Europa y alteró la cultura alimentaria,
Por ejemplo, en el siglo XVII, la popularidad de la limonada pudo haber prevenido la propagación de la peste en París. ¿Cómo es eso? Bueno, el escritor gastronómico Thomas Nealon especula que las cáscaras de limón pueden explicar los misteriosos químicos, y que las cáscaras de limón eliminaron las pulgas que históricamente habían propagado la enfermedad. Cuando las ratas en las calles de París mordisqueaban las cáscaras desechadas, eso también pudo haber ayudado a ahuyentar a las pulgas. Cuando una nueva ola se propagó en la década de 1670, París se salvó una vez más, lo que da más credibilidad a la teoría de las cáscaras de limón. Irónicamente, mientras que los europeos pensaban que casi todos los demás alimentos tenían valor medicinal, no bebían limonada intencionalmente por sus beneficios para la salud. La nueva bebida era simplemente una moda pasajera que pudo haber protegido accidentalmente a toda una ciudad. Vaya cosa. A lo largo de sus periodos republicano e imperial, Roma fue una de las culturas más dominantes en la historia del mundo. Ese dominio se basaba principalmente en la fuerza militar de las legiones romanas, pero si los legionarios impulsaban a Roma, ¿qué impulsaba a los legionarios? Bueno, hoy vamos a echar un vistazo a lo que comían los soldados romanos. Bien, es hora de devorar un poco de historia extraña, porque las menciones de carne son pocas y muy espaciadas. En las historias de la época se formó una idea errónea popular de que los soldados romanos eran vegetarianos. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad, excepto quizá pensar que eran veganos. De hecho, se cree que la carne representaba casi una cuarta parte de las calorías en la dieta de un soldado romano. Las legiones romanas a menudo tenían su propio ganado para sacrificar y en realidad recibían una pequeña ración de carne por parte del gobierno, generalmente una libra de tocino. La cantidad exacta que Vanilla Ice más tarde cocinaría junto a azúcar MCS. Sin embargo, sin refrigeración, esa ración no duraría mucho. Así que, para asegurarse de obtener su suministro diario de proteína, los legionarios comían prácticamente cualquier animal que fueran capaces de atrapar. Los arqueólogos han encontrado equipo usado para asar y hervir carne. Esto, por supuesto, plantea la pregunta: si los soldados romanos comían carne, ¿por qué tanta gente cree que no lo hacían? Bueno, para empezar, no es una suposición descabellada, ya que los gladiadores romanos comúnmente renunciaban a la carne, algo así como Hugh Jackman preparándose para otra película de Wolverine. La confusión también se debe en parte a Apiano de Alejandría, un historiador que vivió durante los reinados de los emperadores Trajano, Adriano y Antonino Pío. Al describir la fallida campaña de invierno de Lucio Lúculo en el año 150 a.C. en el centro de España, Apiano escribió: sus soldados estaban enfermos debido a la comida poco habitual que ofrecía el país. No tenían vino, ni sal, ni vinagre, ni aceite, sino que vivían de trigo y cebada, y la carne de ciervos y conejos hervida sin sal, lo que causó disentería, de la cual muchos murieron. Muchos historiadores interpretaron esto como que los soldados romanos normalmente no comían carne en absoluto, pero otras fuentes dejan claro que los soldados simplemente eran reacios a comer carne que no estuviera tratada con sal, ya que era probable que se echara a perder. Apiano y otros pasajes mencionan que los soldados comían carne hervida y asada, y el historiador Plutarco informa que se suponía que los soldados debían comer carne, pan y estofado, dado lo susceptible que era la carne a la infección y la descomposición. Además, considerando que esto fue varios siglos antes de la invención de las papas fritas de McDonald's, cada soldado recibía una generosa ración de sal. Esto se consideraba esencial porque soldados débiles hacían una legión débil. De hecho, la sal era tan importante para la supervivencia que se establecieron salinas militares. Cada vez que una legión se encontraba demasiado lejos del agua de mar para realmente enfatizar lo valiosa que era la sal para los romanos, nos gustaría señalar eso. La palabra inglesa salary se deriva del latín solarium, que significa pago, y se usaba para describir el salario de un soldado, que podían usar para comprar más sal. El autor romano, Plinio el Viejo, creía que la palabra solarium provenía de la palabra solarius, que significa sal. Incluso afirmó que los soldados romanos recibían su salario en forma de sal, lo cual, aunque era apreciado en el campo de batalla, presumiblemente era difícil de invertir. Además de carne asada y hervida, muchos soldados romanos también guardaban una reserva de lucanica, que era un tipo de salchicha seca que era buena para comer sobre la marcha, como la cecina de las gasolineras. Según un libro del siglo V sobre la cocina antigua llamado De Recocinaria, la lucanica era una salchicha ahumada, hecha con pimienta negra, comino, ajedrea, rú, perejil, aceite de laurel, licuamin y carne magra bien picada. El libro no menciona qué tipo de carne se usaba, pero otras fuentes antiguas sugieren que podría haber sido una salchicha de cerdo, y que el platillo a menudo se servía con gachas blancas. La lucanica de hecho todavía se come en Italia hasta el día de hoy.
aunque la receta ha cambiado un poco a lo largo de los siglos. Búscala bajo el nombre ligeramente diferente de luganaga. Los granos eran una fuente principal de sustento para las temibles legiones de Roma. Los cereales les daban a los soldados romanos los estallidos rápidos de energía que necesitaban para entrenar y sobrevivir en el campo de batalla. De hecho, el soldado romano promedio consumía alrededor de 1/3 de una tonelada de grano al año. Eso es muchísimos copos azucarados. Siendo así, uno de los alimentos más básicos en la dieta de un soldado romano era el pan. A diferencia de la carne, el pescado, las frutas o las verduras, el pan no se echaba a perder con el calor. También era fácil de hacer, transportar y almacenar en grandes cantidades, sin importar el clima. El historiador griego Polibio informó que en su época, a un soldado de infantería romano se le daba una ración, 26 kilogramos de pan o bizcocho duro, que era un tipo de galleta o cracker hecho de harina, agua y sal cada mes. A pesar del testimonio de Polibio, los historiadores modernos creen que era mucho más común que a los legionarios se les proporcionara grano, el cual ellos mismos tenían que convertir en pan. Sabemos por varias fuentes antiguas que los legionarios romanos eran expertos panaderos y cocineros. Cada soldado tenía que llevar sus propias raciones, y cuando se establecía el campamento, cada uno debía moler su propio trigo para convertirlo en harina usando un molino. Ese molino normalmente se compartía con muchos otros soldados, así que probablemente puedes asumir que se formaba una fila. Hay algo atractivo en la idea de guerreros horneando, como si Wonder Bread fuera una rama de las fuerzas especiales. El pan horneado por los soldados romanos, que se conocía como panis militaris o pan militar, era muy similar al pan, tal como lo conocemos hoy en día. El tipo básico era una mezcla de harina, agua y sal, pero dependiendo de la temporada también podían incluirse mijo, cebada y avena. Algunos soldados también incluían grasa animal de su ración de carne para aumentar el contenido calórico. Una vez que la masa se mezclaba, se dejaba reposar en un ambiente húmedo para que subiera. Luego se colocaba bajo un pequeño horno de pan en forma de campana, conocido como clebanus. ¿Sabes? Suena como si más batallas históricas se pudieran haber resuelto con un concurso de repostería. Los legionarios no solo recibían su grano para hacer pan, también lo usaban para preparar gachas, que básicamente es solo pan mojado. Así que guarden sus aplausos. Conocida como pulmentum o pulse, la papilla era muy nutritiva y fácil de preparar en el campo. Podía hacerse con granos como mijo, cebada, farro o espelta. El ingrediente base se tostaba en piedras calientes, luego se molía y se mezclaba con agua hirviendo, sal y, a veces, carne, si algún animal lento andaba cerca. La papilla resultante podía comerse como atole o dejarse endurecer en tortas firmes, lo cual era una forma práctica de conservar las sobras. Hacer atole era una práctica tan común que en la era de la República Temprana, los soldados romanos recibieron el apodo de politifagonibes, o comedores de atole, por parte de sus vecinos griegos. El queso ocupaba un lugar central en la dieta de los militares romanos. Las raciones diarias de un legionario normalmente incluían una onza de queso duro, o como lo llamaban los romanos, queso seco, conocido como pecorino. Pecorino se traduce del italiano como oveja, así que probablemente puedas adivinar de dónde venía. Así es, de la sección de lácteos de la ovejita. Es broma. Las ovejas y las cabras eran una fuente común de queso en las regiones mediterráneas. Sin embargo, los soldados estacionados en las partes del norte de Europa solían usar la leche de vaca. La obtenían de los lugareños. Y en las últimas etapas de la era romana, la leche de vaca se volvería más popular. En general, el queso era popular porque su grasa contribuía a la resistencia para las enfermedades y a la longevidad. Además, muchos de los soldados tenían su propio ganado, lo que hacía barato y conveniente hacer queso con la leche de sus propios animales. Los romanos eran tan aficionados al queso que a menudo educaban a los nuevos pueblos que conquistaban en el fino arte de la elaboración del queso. ¿Te imaginas? Primero, tu aldea es arrasada durante un asedio. Ahora tus captores te obligan a tomar cursos de elaboración de queso que normalmente reservan los recién casados en su luna de miel. La guerra realmente es un infierno. A diferencia de un niño promedio de 5 años, a los soldados romanos les encanta comer verduras. Desafortunadamente, las verduras tienden a echarse a perder rápidamente y no se transportan fácilmente, así que si las legiones querían verduras, normalmente tenían que, robarlas. Los agricultores simplemente tenían que vivir con la posibilidad de que, en cualquier momento, un ejército pudiera aparecer en sus tierras y llevarse parte o incluso toda su cosecha. Es un hecho histórico que simplemente no podías decirle que no a la legión romana. En cuanto a qué tipo de verduras consumía el ejército romano, eso es un poco un misterio. Los historiadores tienden a pensar que los soldados probablemente no eran muy exigentes.
Cuando se trataba de verduras, si era comestible, los legionarios probablemente estaban dispuestos a comerlo. Dicho esto, lo que sea que estuvieran comiendo no parecía ayudarles a evitar el escorbuto, ya que los reportes de la enfermedad eran bastante comunes. Parece que deberían haber saqueado algunos huertos de cítricos. Así que con toda esta carne, queso y grano para comer, los soldados obviamente necesitaban algo para acompañarlo, y ese algo era, usualmente. La posca era básicamente vino echado a perder o vinagre mezclado con agua. A veces, la posca se mezclaba con hierbas, sal, jugo de limón o fruta para hacerla un poco más sabrosa. Énfasis en un poco. La posca normalmente se asociaba con esclavos, pobres y soldados de bajo rango. De hecho, estaba tan fuertemente asociada con la gente común que los generales y otros oficiales de alto rango solían beber posca con los soldados rasos como muestra de solidaridad. Piénsalo como el equivalente antiguo de un dueño de fábrica ganándose puntos con los trabajadores al compartir un six-pack de la mejor cerveza de Milwaukee con ellos. La posca tenía la reputación de ser un gusto adquirido que resultaba sorprendentemente refrescante. Como beneficio adicional, tenía la capacidad de desinfectar el agua no potable. De hecho, eso hace que suene como si no deberías estar bebiéndola, ¿verdad? Por supuesto, cuando se trataba de beber, los soldados romanos a menudo querían algo un poco más fuerte que la posca, es decir, vino. Se suponía que el vino debía beberse en días alternos con la posca, pero los soldados tenían la costumbre de excederse. De hecho, a los legionarios les gustaba tanto el vino que en varias ocasiones los generales tuvieron que emitir decretos para evitar que se emborracharan demasiado. Los soldados romanos estaban tan obsesionados con el vino que plantaban viñedos donde quiera que iban. La cerveza, que era popular entre los celtas y las tribus germánicas, se consideraba una bebida de bárbaros que no era digna de un legionario romano. Sin embargo, el sentimiento no era mutuo. Al parecer, los celtas y las tribus germánicas tenían el vino romano en tan alta estima que a veces intercambiaban un esclavo por cada jarra, y eso ni siquiera era el vino de mejor calidad. El vino que consumían los guerreros romanos no era de la misma calidad que el que bebían el emperador, los nobles o los senadores. Mientras que los heridos o los enfermos a veces podían probar cosechas de mejor calidad, lo que bebía un soldado promedio en realidad era más parecido químicamente al vinagre. Dicho esto, los soldados definitivamente no se quejaban. Aún así, seguía siendo mejor que la posca. Por lo general, era mucho más seguro de beber que el agua que se encontraba en el campo y actuaba como un agente contra los patógenos y las bacterias. Definitivamente brindaríamos por eso. No debería sorprender que los europeos medievales tuvieran grandes celebraciones navideñas. Sin embargo, los banquetes navideños medievales eran más que solo otra comida. Eran oportunidades para preparar los platillos medievales más elaborados con los ingredientes más lujosos y exóticos. Así que hoy vamos a echar un vistazo a lo que la gente de la era medieval comía durante los banquetes navideños. En la era moderna, el nombre cabeza de jabalí se asocia ampliamente con carnes frías, pero en la era medieval lo tomaban de manera muy literal. Y si alguien mencionaba la cabeza de jabalí, estaban hablando de la cabeza de un jabalí. La cabeza de jabalí era uno de los alimentos más comunes asociados con las festividades navideñas. La tradición popular se transmitió desde los antiguos orígenes germánicos y continuó en la celebración cristiana a través de la cultura anglosajona. El manjar estaba tan estrechamente asociado con las festividades navideñas que una canción muy conocida fue registrada por escrito alrededor del año 1500, llamada El villancico de la cabeza de jabalí. La primera estrofa dice: traigo de vuelta la cabeza de jabalí, cantando alabanzas al Señor, la cabeza de jabalí y las manos traigo, con guirnalda, alegría y pájaros cantando. Les ruego a todos que me ayuden a cantar. ¿Quiénes están en este banquete? Bueno, no es precisamente Frosty, el muñeco de nieve, pero tampoco está tan mal. En la época medieval, un banquete navideño simplemente no era un banquete navideño sin una cabeza de jabalí. Dicho esto, no todos podían permitirse un jabalí salvaje. Como alternativa, la gente medieval a veces horneaba un pastel en forma de cabeza de jabalí para hacer la mesa más festiva. Para aquellos que tenían la riqueza para servir el verdadero platillo, un libro de cocina alemán del siglo XVI recomendaba hervir la cabeza de un jabalí salvaje, luego bañarla con vino y servirla con una salsa negra hecha de grasa, trigo, harina, vino y jarabe de cereza. Para darle más sabor a la salsa, los cocineros podían agregar azúcar, jengibre, pimienta, clavos y canela. Y para darle más textura, podían mezclar uvas picadas, pasas y almendras. La Navidad era uno de los días de banquete más importantes en el calendario medieval. Aquellos que tenían los medios a menudo presumían platillos elaborados, como un pavo real asado que usualmente se servía vestido de nuevo con sus propias plumas. «Uf, eres tan elegante y delicioso, señor pavo real».
Sí, los cocineros medievales despellejaban y asaban todo el pavo real y luego lo cubrían con sus propias plumas para recrear la apariencia de un ave viva. El platillo de pavo real era algo muy importante y la dama con el título más alto tenía el honor de llevarlo a la mesa. El pavo real asado a menudo se servía con salsa. Por ejemplo, un libro de cocina italiano del siglo XV ofrecía la siguiente receta para la salsa de pavo real. Mezcla jengibre, canela, clavos, nuez moscada y pimienta. Agrégales vino y espolvorea un poco de azúcar. Añade un poco de los jugos del pavo real a la salsa y sirve. Sin embargo, el pavo real asado tenía sus problemas. Dependiendo de la edad y la dieta del pavo real, el sabor y la textura podían ser desagradables. Como sustituto de los pavos reales de mala calidad, los cocineros a menudo tomaban la piel del ave, pero reemplazaban la carne del ave con ganso, cociendo carne de mejor calidad dentro de un ave más exótica. Suena como un turducken medieval. En la era medieval, las celebraciones navideñas a menudo se extendían durante varios días. Como resultado, las tradiciones navideñas se mezclaban con los días de santos cercanos, como el día de Santa Lucía. Santa Lucía, también conocida como Lucía de Siracusa, fue una mártir cristiana que vivió del 283 al 304 y fue famosa por, supuestamente, le arrancaron los ojos antes de ser asesinada con una espada en la garganta. Esa es una forma dura de hacerse famosa. ¿Cuál fue su crimen?, preguntas. Bueno, ella quería dar una parte de las riquezas de su familia a los pobres. Sí, tonterías para ti. Una fiesta tradicional en su honor era celebrada por los cristianos occidentales el 13 de diciembre, cuando la gente a menudo celebraba con panecillos de Santa Lucía. Una receta moderna para los panecillos de Santa Lucía lleva azafrán en la masa. Después de formar y amasar la masa, presiona pasas en la masa. Para representar el asesinato, los ojos arrancados de Santa Lucía. Nada dice, cómeme como pan de ojo arrancado. Húmedo. El rey Ricardo de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, servía pasteles de carne picada a sus invitados en Navidad. En ese entonces se les conocía como pasteles de Navidad, lo cual, para ser honesto, suena mucho más como un nombre de producto vendible que pastel de carne picada. La asociación entre los pasteles de carne picada y la Navidad se remonta a las cruzadas, cuando los cruzados regresaron con especias exóticas de Oriente como jengibre, clavo y nuez moscada, que supuestamente se usaban para representar los regalos de los Reyes Magos. Los cocineros usaban las especias para sazonar las carnes que quedaban de la matanza de invierno, y luego añadían frutas y otras especias antes de hornear la mezcla. En una masa con forma de pesebre, el pastel se cubría con una figura de masa del niño Jesús para representar su nacimiento. A los amantes del pastel de carne les gustaba comer un pastel de carne cada uno de los 12 días de Navidad, pero no se les permitía cortar los pasteles con un cuchillo, ya que se pensaba que era de mala suerte porque estarían cortando la cuna del niño Jesús. La tradición de los pasteles de carne en Navidad continúa hasta el día de hoy, pero los pasteles ya no se parecen al pesebre bíblico, lo cual probablemente sea lo mejor, porque ahora puedes usar un cuchillo. La anguila, junto con otros pescados, era un platillo navideño popular, pero los europeos preparaban la anguila de manera diferente según la región. En Suecia, la anguila se servía en salsa de mostaza o ahumada. En el sur de Europa, a veces cocinaban la anguila en vino o leche de almendras. Los alemanes medievales cocinaban la anguila a fuego lento en vino y le agregaban azafrán y jengibre. Una receta veneciana pedía que el cocinero cocinara lentamente frijoles borlotti durante 1 hora y media. Luego, la receta indica agregar mantequilla, una cebolla, apio y una zanahoria. Finalmente se agrega ajo y anguila al guiso, llevándolo a ebullición. Así que sí, había muchas opciones para cocinarlo, pero al final, a los europeos les encanta esa comida de anguila. La asociación del pan de jengibre con la Navidad existe desde la Edad Media. Una receta inglesa del siglo XV comienza con 1/4 de miel, hervida y desespumada. Luego, el chef mezclaba azafrán y pimienta. Después agregaba pan rallado y un poco de canela y le daba forma cuadrada a la mezcla. Otra técnica común que usaban los panaderos para el pan de jengibre era utilizar moldes o sellos. Estos moldes de madera estaban diseñados para permitir a los panaderos dar forma a sus alimentos, de manera similar a como la gente crea figuras de pan de jengibre hoy en día. Muchos hogares en la era medieval servían potaje en su mesa de Navidad. Era una palabra que abarcaba cualquier alimento cocinado en una olla. Apropiadamente, a menudo era un guiso. Así, el potaje podía incluir una gran variedad de diferentes carnes, verduras o frutas. Por ejemplo, una receta de potaje navideño comenzaba hirviendo una pierna de res y luego agregando vino tinto, cerveza y especias como clavo y nuez moscada para darle al potaje su sabor navideño. Luego, el cocinero agregaba manzanas hervidas, grosellas pasas y ciruelas pasas. Después de un tiempo, la carne de res podía retirarse y comerse aparte del resto del potaje. Otro tipo de potaje, llamado poré, era uno de los favoritos. Hecho de puerros hervidos, el poré probablemente se parecía mucho
a lo que hoy llamaríamos sopa de puerro. El pudín de higos, mencionado de manera destacada en el villancico tradicional We Wish You a Merry Christmas, era una especie de gachas medievales espesas. A diferencia de los pudines de higos modernos, el pudín de higos medieval se parecía más a un guiso que a un platillo sólido. Una receta en un libro de cocina inglés del siglo XIV indicaba a los cocineros comenzar blanqueando almendras y moliéndolas. Después de agregar vino y agua, el cocinero debía añadir higos en cuartos, pasas, jengibre y miel antes de hervirlo hasta que espesara. En lugar de ponche de huevo, los europeos medievales bebían posset en Navidad. La bebida alcohólica espesa incluía huevo, crema y cerveza o vino, que luego se espesaba con pan, avena o pasta de almendra. Una receta del siglo XVII recomendaba hervir 1 litro de crema con especias enteras. Mientras se hierve la crema, bate 16 huevos y mézclalos con vino blanco caliente. Revuelve los huevos y el vino en la crema y déjalo reposar por al menos 30 minutos a fuego lento. La crema se cuajará hasta tener una consistencia similar al queso. Un pariente más ligero del posset, conocido como syllabub, también podría tener su lugar en la mesa de Navidad. Las ciruelas confitadas eran un favorito de temporada para los cocineros del siglo XVI y un acompañamiento común en cualquier plato de especias medieval. Según Juan Girard, un herbolario y autor del siglo XVI, las ciruelas frescas contenían poco valor nutricional. Sin embargo, secar las ciruelas las transformaba en un platillo más saludable. Además, conservar las ciruelas hacía que duraran más tiempo. Un método del siglo XVI para hacer ciruelas confitadas comienza hirviendo las ciruelas en azúcar clarificada y dejándolas sumergidas en azúcar durante 3 días. Después de sacar la fruta, hierve el jarabe con más azúcar, vuelve a agregar la fruta y déjala hervir a fuego lento. Coloca las ciruelas en una rejilla para secar y voltéalas cada 2 días. Una vez secas, las ciruelas confitadas podían durar todo el año. Y durante la temporada navideña, las visiones de ellas pueden bailar en la cabeza de los niños mientras duermen cómodamente en sus camas. Muchas recetas navideñas llevan cerveza porque, bueno, es Navidad. Pero además de cocinar con cerveza, un banquete navideño podría incluir jarras de cerveza. Es la temporada para estar alegres. La producción de cerveza en la Edad Media era omnipresente. No se producía en masa, ya que la cerveza no se podía conservar por mucho tiempo. Así que la mayoría de los hogares hacía la suya propia. A diferencia de la cerveza actual, la cerveza medieval no contenía lúpulo. A menudo era aguada y se hacía de grano, agua y levadura, pero era muy apreciada por los europeos de todas las clases sociales. Una receta medieval para hacer cerveza requiere más de 4 libras de malta, 1,5 libras de avena enrollada y 13 cuartos de galón de agua. Después de hervir el agua, tritura la malta y mézclala con la avena. Mezcla el agua hirviendo con la avena malteada, agregando el agua poco a poco para dejar que la mezcla repose. Este proceso toma varias horas. Después de retirar el mosto, mezcla 2 paquetes de levadura para cerveza. La fermentación de la cerveza tarda varios días. La Navidad era el día para servir carnes especiales. Incluso las familias más pobres podían sacrificar un ganso para la cena de Navidad. O, si tenían suerte, Scrooge podía enviarles uno después de ser visitado por 3 fantasmas. Está bien, eso no era de la era medieval, pero vamos, es una buena referencia. Siguiendo adelante, una receta de ganso relleno data al menos del siglo XIV. La receta requería que el cocinero rellenara el ganso con salvia, perejil, membrillos, peras, ajo y uvas y lo asara. Después de que terminaba de asarse, los cocineros aderezaban y servían el ganso relleno con una salsa hecha de grasa, vino y especias dulces. Los vinos especiados recibían muchos nombres: Hippocras, Pimint y vino caliente. Sin embargo, uno de los tipos de vino más comunes en la Europa medieval era el clarete. Aunque no era el vino de Burdeos de alta calidad con el que hoy asociamos esa palabra, los vinos especiados solían cerrar la mayoría de los banquetes medievales, incluyendo la Navidad. La mayoría solía ser muy sencilla de preparar. Consistía en vino, algún tipo de endulzante, que generalmente era miel, y, fiel a su nombre, especias. Nombrada en honor a la reina Victoria, quien reinó en el Reino Unido desde 1837 hasta su fallecimiento en 1900, la era victoriana fue un periodo lleno de tendencias cambiantes, actitudes e innovaciones. La comida en sí misma fue parte de estos cambios, y los victorianos demostraron ingenio y creatividad en los platillos que preparaban. Los británicos victorianos eran un grupo diverso con gustos y hábitos eclécticos, y la comida que consumían a menudo reflejaba sus diferentes sensibilidades. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que la gente comía para sobrevivir en la Inglaterra victoriana. Entre otras cosas, los victorianos eran entusiastas horticultores y les encantaba experimentar y crear sus propias variedades de frutas y verduras. Una de las frutas más exitosas que surgió a finales del periodo victoriano fue la fresa Royal Sovereign.
desarrollada por Thomas Laxton en 1892. Era jugosa y sabrosa. Los botánicos del siglo XIX estaban en una especie de búsqueda para desarrollar una fresa que fuera tan grande como la variedad americana, pero tan dulce como la variedad europea. Y la creación de Laxton cumplió con ambos requisitos. Su fresa Royal Sovereign fue tan exitosa que la revista Country Life Illustrated declaró en 1899 que era una de las mejores fresas jamás cultivadas. McDonald's nos dio el combo de desayuno Egg McMuffin. IHOP nos dio el plato de desayuno Rudy, Tutti, Fresh Fruity, y la Inglaterra victoriana nos dio el desayuno inglés completo. Normalmente incluyese una variedad de huevos fritos, tocino, frijoles horneados y tomates asados y champiñones. El desayuno inglés completo sigue siendo hasta hoy una comida popular. Sin embargo, antes de la era victoriana, solo los ricos podían darse el lujo de comer huevos y carne en el desayuno. Eso fue cambiando poco a poco durante el siglo XIX a medida que el nivel de vida aumentaba para la gran mayoría de la población. Al final de la era, incluso los victorianos de clase trabajadora tenían el tiempo y el dinero para disfrutar de un desayuno más elaborado. Puede ser difícil de creer ahora, pero una de las bebidas más populares de la era victoriana era la cerveza. Bueno, en realidad no es tan difícil de creer. De hecho, para 1865, los cerveceros británicos producían 25 millones de barriles de cerveza al año. Aunque se consumía ampliamente, la cerveza victoriana tenía un contenido de alcohol relativamente bajo, generalmente menos del 3%. Tal vez te preguntes por qué la cerveza era tan popular si no te emborrachaba. Bueno, la verdad es que el agua potable de la época, especialmente en ciudades concurridas como Londres, podía contaminarse fácilmente con agua residual. Por lo tanto, consumir cerveza era una opción más segura y significativamente menos desagradable para los victorianos que buscaban saciar su sed. Como el clima en el Reino Unido hacía prácticamente imposible cultivar azúcar, tenía que importarse. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó la importación de azúcar, pero algunos creen que pudo haber sido tan temprano como en 1264. En la corte de Enrique III no sería sino hasta el siglo XIV que el azúcar empezó a usarse de manera general. Pero incluso entonces era increíblemente caro, alcanzando precios que, en el dinero de hoy, serían alrededor de 50 libras inglesas o $70 estadounidenses por libras. Como podrías imaginar, siguió siendo un lujo para los ultrarricos. Sin embargo, gracias en parte al fin de los impuestos sobre el azúcar importado en 1874, los dulces rápidamente se hicieron populares y podían encontrarse prácticamente en todas partes en el mundo victoriano. Uno de los dulces más populares era el bullseye, llamado así por los ojos de un toro. El dulce no era tan poco apetitoso como su homónimo. Los caramelos azucarados de rayas rojas y blancas en realidad tenían sabor a menta. El siglo XIX vio nacer lo que probablemente es el alimento de desayuno más popular de todos los tiempos, el cereal. Emprendedores estadounidenses como Sylvester Graham desarrollaron cereales para el desayuno con el fin de proporcionar alimentos saludables a las masas. Algunos fueron aún más lejos. Por ejemplo, Juan Kellogg desarrolló los cornflakes como un alimento insípido para frenar los impulsos sexuales de las personas, porque al parecer él pensaba que eso era algo que la gente quería. El cereal de desayuno procesado ganó popularidad en la América de mediados de siglo y continuó ganando popularidad con el tiempo. Cualquiera que haya ido a una tienda de comestibles recientemente podría dar fe de eso, ya que prácticamente todos los supermercados que existen hoy en día tienen un pasillo entero dedicado a productos como hojuelas azucaradas, Cheerios, panalitos y docenas de otros. Los británicos, por otro lado, realmente no adoptaron esas cosas de la misma manera que los estadounidenses. En cambio, los victorianos británicos generalmente preferían comer gachas, avena y atole. Una vez que pruebas el Capitán Crunch, nunca vuelves atrás. Realmente no empezarían a disfrutar de los cereales preparados hasta principios del siglo XX. Los victorianos de clase trabajadora y media complementaban su dieta con verduras baratas. El repollo en particular era accesible y una buena fuente de nutrientes. La famosa experta en tareas del hogar, Isabella Beaton, incluso recomendaba el repollo frito como una buena opción para comidas económicas que alimentarían a toda la familia. Pero había muchas más opciones en este aspecto además del repollo. La cebolla también era un alimento básico muy utilizado, dada su disponibilidad durante todo el año y su precio sumamente bajo. Los puerros, berros, alcachofas, zanahorias, nabos, brócoli y chícharos también eran igual de comunes,
aunque algunos de estos estaban más sujetos a la disponibilidad estacional. Para mediados de la época, las cosas estaban mejorando, hablando de la dieta, y la mayoría de los victorianos consumía algún tipo de carne al menos una vez a la semana. Sin embargo, no todos los cortes o tipos de carne eran iguales. Los victorianos más ricos, como podrías imaginar, disfrutaban de los mejores trozos de carnes suculentas, mientras que sus contrapartes pobres tenían que conformarse con los cortes más baratos. Los carniceros vendían casi todas las partes del animal, poniendo todo, desde la cabeza hasta la pezuña, disponible para la venta. Un victoriano que cuidaba su presupuesto podía comprar una cabeza de oveja por 3 peniques, lo que hoy serían aproximadamente 2,5 libras. Los rituales cívicos y festivales marcaban la vida en la era victoriana, y la comida siempre tenía un papel en esas festividades. Nadie preparaba comida festiva mejor que la comunidad de Denby Dale en West Yorkshire. Para conmemorar ocasiones nacionales, los panaderos del pueblo eran conocidos por crear pasteles gigantes de carne y papa. Algunos de los eventos que merecieron un pastel gigante fueron la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, la derogación de las leyes del maíz en 1846 y el 50 aniversario del reinado de la reina Victoria en 1887. En el año 2000, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Huddersfield horneó el pastel del milenio que, según los informes, medía 40 pies por 8 pies, contenía 2 toneladas de papas, 1 tonelada de cebollas, 5 toneladas de carne de res y casi 200 pintas de cerveza amarga. John Smith. Los victorianos eran entusiastas jardineros y su entusiasmo significaba que a menudo probaban los frutos de su trabajo. El níspero, una fruta agresivamente dura, no sería una elección obvia para una comida, pero los victorianos lo intentaron. Al dejar que se pudriera un poco, esto ablandaba la fruta haciéndola comestible. Los nísperos ablandados podían comerse tal cual, pero muchos victorianos optaban por convertirlos en queso o jalea de níspero. Los nísperos, cabe señalar, no eran exclusivos de los victorianos. Existían mucho antes de la era de Victoria, e incluso merecieron menciones en las obras de Chaucer, Dekker y Middleton. No menos de 4 menciones de los nísperos se pueden encontrar en las obras de William Shakespeare, incluyendo en Timón de Atenas, Como gustéis, Medida por medida e incluso Romeo y Julieta. Aunque pueda sonar extraño para algunos en la era moderna, la médula ósea era un manjar relativamente popular en la era victoriana. Los chefs y comensales usaban una herramienta llamada cuchara para médula para sacar la médula amarilla de los huesos de los animales. Y era muy buscada ya que al ser un alimento graso y rico, les daba a los victorianos calorías sabrosas. De hecho, se dice que la propia reina Victoria comía médula todos los días. Su chef en algún momento, Carlos Francatelli, creó tostadas de médula para ella. Su receta, relativamente sencilla, consiste en servir médula ósea sazonada con ingredientes como perejil y jugo de limón, sobre pan tostado. La sopa de tortuga fue uno de los platillos más apreciados del siglo XVIII y principios del XIX en ambos lados del Atlántico, pero el ingrediente esencial, la carne de tortuga, era relativamente difícil de conseguir y sumamente caro. Por eso, los cocineros victorianos emprendedores crearon su propia versión de la popular sopa. Era igual que la versión cara, solo que le faltaba una cosa crucial: la tortuga. Se necesitaba sustituir el ingrediente principal por otra cosa, de ahí el falso en la sopa de tortuga falsa. Entonces, ¿qué usaban? Bueno, entre otras cosas, la sopa de tortuga falsa podía hacerse con otros tipos de carne, como cabeza de ternera, sesos u órganos. Las ostras formaban parte de la dieta victoriana, pero mucha gente de la clase trabajadora no siempre tenía acceso a lotes frescos de ellas. Así que, por horrible que esto pueda parecerle a la gente acostumbrada a los estándares modernos, a menudo tenían que sopesar el riesgo de comer mariscos en mal estado. Dicho esto, un método mucho más seguro de disfrutar mariscos que no estaban tan frescos era comer ostras en escabeche, que se conservaban por más tiempo. Incluso los vendedores ambulantes vendían ostras en escabeche por el precio de ganga de 4 por 1 centavo. No era un mal trato, considerando que la única alternativa para la mayoría de la gente era comer ostras podridas. Cuando se trataba de comida, los victorianos eran, ante todo, eficientes, y generalmente usaban la mayoría de las partes de un animal una vez que era sacrificado. Esta frugalidad significaba que productos como la cabeza de ternera eran un corte de carne relativamente popular y accesible entre todas las clases sociales. ¿Y por qué no lo sería?
La cabeza de ternera era un ingrediente sorprendentemente versátil y se podía preparar de varias maneras. Algunas recetas pedían hervir la cabeza, mientras que otras explicaban cómo asarla. Dicho esto, preparar una cabeza de ternera podía ser laborioso y requería que el cocinero retirara los huesos y la piel. Por otro lado, el cerebro y la lengua rara vez se desperdiciaban. A los victorianos les encantaban las gelatinas y los aspics, incluso los salados. Para hacer gelatina de pata de ternera, los cocineros tenían que hervir patas reales de ternera en agua. Luego, el agua hervida se enfriaba para formar una gelatina espesa. Por cierto, aquí vale la pena mencionar que la gelatina de pata de ternera es antecesora de la gelatina actual, que es un ingrediente principal en muchos alimentos, bebidas, medicamentos y otros productos. Algunos ejemplos incluyen alimentos como gelatina, postres, pudines, ositos de goma, caramelos de maíz, malvaviscos, yogures, quesos crema y margarina, así como una gran cantidad de otros productos ampliamente consumidos. También aparecen artículos no alimenticios como cosméticos, equipos de iluminación, cabezas de cerillos azules y películas fotográficas, por mencionar solo algunos. Así es, por si no lo sabías, la gelatina que está en todos esos alimentos y productos se hace principalmente de partes de animal. De todos modos, los victorianos creían que la gelatina de pata de ternera era un alimento nutritivo para los enfermos, y las recetas para prepararla solían aparecer en libros de cocina para inválidos. La ciencia moderna, para que conste, verifica que la gelatina puede tener algún papel en la función de las articulaciones y el cerebro, además de aportar beneficios a la piel y el cabello. Pero todavía no hay consenso sobre qué tan útil es exactamente en esos aspectos. La cena y torneo de Medieval Times es un rito de iniciación para la mayoría de los estadounidenses de sangre caliente. Claro, comer pollo sin tenedor tiene su encanto, pero difícilmente es históricamente preciso respecto a la verdadera época medieval. Una verdadera dieta medieval podría ser sorprendentemente buena para el corazón, incluyendo alimentos que son modernos y reconocibles en nuestra época. Hoy vamos a explorar cómo era la dieta promedio en la Edad Media. Aunque pueda parecer una tendencia reciente, la gente en la Edad Media también consumía algunos productos lácteos alternativos. Al igual que en una casa en el cañón de Topanga llena de hippies, la leche de almendra era un producto común en la despensa de los hogares en la Europa medieval. A menudo se usaba durante los periodos de ayuno, cuando la iglesia requería que la gente se abstuviera de consumir productos de origen animal. Tampoco se echaba a perder tan rápido como la leche de vaca o de cabra, y podía batirse para hacer mantequilla y usarse en una variedad de platillos. La leche de almendra era tan básica en esa época que la mayoría de los recetarios medievales contienen recetas donde la leche de almendra es el ingrediente principal. Aunque los caballeros medievales no iban en carros a través de autoservicios nocturnos para comer borrachos, una Big Mac mediana con una coca, sí existía una variación de comida rápida en la Edad Media. Probablemente los arqueólogos no encontrarán un par de arcos dorados antiguos y deteriorados, pero sí existían lugares donde servían pasteles de carne, hot cakes, panqueques y obleas preparados para consumo inmediato. Espera, eso en realidad suena más como un Waffle House. Según investigadores de Penn State, estos McDonald's medievales tenían una reputación similar a la de Mickey D's, siendo considerados de menor calidad, aunque aún muy sabrosos, y se pensaba que eran sucios y deshonestos. Los investigadores también descubrieron estos lugares de comida rápida informal. De antaño usaban el término carne de manera flexible, a veces usando conejo en mal estado en pasteles de carne que probablemente no estaban etiquetados como pasteles de carne de conejo rancio. Al igual que Greg en la oficina, los campesinos medievales amaban el pan. Una dieta típica de un europeo medieval incluía de 2 a 3 libras de pan y grano por día, incluyendo el galón de cerveza con bajo contenido de alcohol y con muchos granos para acompañarlo. Los campesinos se ponían creativos con sus granos como el trigo, la avena y la cebada, cocinándolos hasta obtener un tazón de gachas o horneando una barra de pan. Rara vez acompañaban sus carbohidratos con carne roja, optando en su lugar por usar chícharos, lentejas o pescado para satisfacer sus necesidades de proteína. Las calorías naturalmente se acumulaban, con 2,5 kilos de pan de centeno sumando 3,000 calorías o el equivalente a 5,5 Big Macs, lo cual es demasiado para la mayoría de las personas de una sola vez. Súmale el galón de cerveza que aporta otras 1,500 calorías. Y es sorprendente que en la época medieval no estuviera llena de campesinos obesos, pero con jornadas laborales de 12 horas de trabajo físico probablemente les sobraban calorías. Como sería el caso en los restaurantes Medieval Times de hoy, las frutas y verduras crudas no tenían cabida en la mayoría de las mesas durante la época medieval. Investigadores de la Junta de la Biblioteca Británica descubrieron que las frutas y verduras casi siempre se cocinaban en la Edad Media debido a la creencia de que las frutas y verduras crudas estaban llenas de enfermedades, una característica de las verduras que sigue ocurriendo hoy en día.
como lo demuestran los innumerables casos de brotes relacionados con lechuga romana, lechuga y espinaca. En el libro del Tallado del año 1500 se advertía a los lectores que no consumieran ensaladas ni frutas crudas. Cuidado con las ensaladas verdes y las frutas crudas, porque harán que su amo enferme. Las hierbas aromáticas y frescas no se agrupaban con sus enfermizos y frondosos hermanos verdes, y a menudo se usaban para la medicina y para cocinar. Sin embargo, una ensalada en la mesa no era algo completamente desconocido para los ciudadanos de clase baja en la Edad Media, con la ensalada llenando los estómagos de los plebeyos, considerados apenas lo suficientemente buenos para la comida que venía de la tierra sucia. Las zanahorias, los nabos y otras verduras de raíz eran vistas como alimentos más de campesinos. Una ensalada de plebeyo podía consistir en una variedad de verduras como lechuga, cebollas y zanahorias, e incluso mezcladas con aceite, nueces u olivas, o lo que suena como una típica ensalada de acompañamiento en la mayoría de los restaurantes italianos. Los ricos normalmente evitaban las verduras, una palabra que rara vez se usaba para describir los productos agrícolas, pero consideraban que de vez en cuando una cebolla, ajo o puerro eran dignos de su mesa y, desafortunadamente para el licor, de sus bocas. La imagen estereotípica de un banquete medieval presenta un cerdo asado entero como pieza central, y de hecho esta imagen era bastante común en la mesa de cualquiera que tuviera buena posición económica. El cerdo era considerado una de las carnes y grasas de mayor calidad en la Europa medieval, y el lechón, en particular, era un plato principal muy codiciado. Un lechón es exactamente lo que parece, un cerdito muy joven que probablemente todavía estaba mamando de su madre antes de ser convertido en la cena. Al igual que la ternera hoy en día, cuya preparación no es muy diferente a la de su joven amigo porcino, la carne era considerada una delicia. Los historiadores están de acuerdo en que el lechón era un verdadero símbolo de estatus en cuanto a la abundancia de carne se refiere. La matriz de cerda también era una delicia que aparecía en los libros de cocina medievales. Suculento lechón. A menudo se le llamaba la comida más importante del día. Ahora, en esos tiempos, el desayuno era para los gorditos y para la gente que trabajaba duro, o al menos según el sacerdote medieval Tomás de Aquino. Tomás pensaba que comer demasiado temprano al inicio del día, o pre-propri, para todos los fanáticos del latín, era solo una de las muchas formas de cometer uno de los 7 pecados capitales de la gula. El plan de comidas de la Edad Media, que pronto será la sensación entre los influencers, consistía en saltarse el desayuno, una comida ligera al mediodía y una cena abundante por la noche. Ocasionalmente, algunos pequeños pillos hambrientos se colaban una tercera comida llamada re super, o segunda cena con vino y cerveza, pero eso era mal visto. Los trabajadores comían algo parecido al desayuno por la mañana antes de irse a una extenuante jornada laboral de 12 horas. Pero no era como un desayuno de Dennis, ni mucho menos. Era más bien un pedazo de pan o algo para simplemente llenar el estómago antes de esa ligera pausa para la cena al mediodía, para no desmayarse en el campo. La carne era un producto muy codiciado en esa época, lo que la hacía difícil de conseguir para los plebeyos de ese tiempo. Pero incluso los ricos no eran demasiado exigentes. Los registros de la época mencionan un lujoso banquete de carnes en el menú, incluyendo buitres, grullas, erizos, que suponemos son en su mayoría púas, focas y ballenas, solo por mencionar algunos. En una cena ligera y deliciosa organizada por el arzobispo Neville de York, en 1467, una lista de invitados de 6.000 personas logró comerse varias toneladas de carne, incluyendo cisnes, pavos reales y más de 13.500 aves no especificadas. Y acompañaron todo eso con el equivalente a 400 toneles de alcohol. Sin fácil acceso a un jamón glaseado con miel para la cena de Navidad, nuestros amigos medievales tenían que arreglárselas con lo que había. Aunque de vez en cuando el rey permitía un cisne navideño, principalmente era el tradicional ganso de Navidad, tanto para los extremadamente ricos como para los menos extremadamente ricos. Para la comida festiva, los ricos cubrían sus elegantes gansos con un adobo de gente adinerada que consistía en mantequilla y azafrán, mientras que se supone que las familias más pobres tenían un ganso insípido que les costaba el salario de todo un día. Pero tanto los ricos como los pobres disfrutaban de un pastel de menudillos que sí. De ahí viene la expresión comerse un pastel de humildad. Pero hombre, ¿sonaba interesante? El pastel de menudillos era un pastel hecho de las entrañas comestibles de un ciervo u otro animal, cocinadas dentro de un pastel. Los frijoles fueron el verdadero cambio culinario una vez que llegaron a la escena para los europeos medievales. Umberto Eco argumentó que cuando el cultivo de legumbres comenzó a expandirse en el siglo X,
tuvo un impacto tan grande en la nutrición de la población, pues fue un factor clave en la supervivencia de la civilización occidental. Eso podría sonar exagerado, pero la incorporación de frijoles a la dieta de los trabajadores significó más proteína para una sociedad donde la carne era difícil de conseguir. Para los menos favorecidos económicamente, la población se duplicó en unos pocos cientos de años después de que los frijoles llegaron a los platos de los europeos. ¿Coincidencia? Bueno, tal vez, pero ten en cuenta que los frijoles se consideraban un afrodisíaco. Sí, ya conoces el famoso dicho, frijoles, frijoles, la fruta mágica. Entre más comes, más ganas te dan de tener hijos. Hoy en día las guerras de repostería podrían referirse más a competencias lindas de repostería entre chefs aficionados en Netflix, pero en la Edad Media se tomaba un poco más literal. La repostería era un asunto muy serio en esos tiempos, con panaderos comerciales formando gremios poderosos que funcionaban como una mezcla entre un sindicato y la mafia. Los panaderos que se unían pagaban una cuota, lo que los convertía en miembros exclusivos de un club de panaderos, para una región determinada. Esas cuotas funcionaban básicamente como un seguro y podían ser útiles en el futuro. Si algo le llegaba a pasar a tu negocio o a tu familia, hermosa panadería, sería una lástima que algo le pasara. No, espérate, está asegurada por el gremio y estaría bien. Los gremios también protegían las recetas familiares de los maestros panaderos, suponiendo que nadie más abriría panaderías usando una receta robada de un panadero protegido por el gremio. Estos gremios no se andaban con juegos. Los dulces probablemente no eran un manjar para los plebeyos de la Edad Media, pero no eran completamente desconocidos en la clase media. Un banquete de clase media a menudo se servía tradicionalmente como una cena al estilo familiar. Hoy en día, con varios platillos llegando a la mesa al mismo tiempo, en lugar de varios tiempos servidos a lo largo de la noche. Con este festín glotón de proporciones caricaturescas, los postres se intercalaban entre los platillos como una especie de limpiador de paladar, que es como debería servirse el postre todo el tiempo después de cada bocado de comida. Uno de estos postres era conocido como soltiti, que se describía como una ofrenda ornamental elaborada hecha de masa o mazapán, a menudo representando un tema apropiado para la ocasión, como una batalla nocturna o la ceremonia de ingreso al gremio de panaderos. El rey Ricardo III, siendo un rey y todo eso, ciertamente comía como tal, hasta su muerte en la última batalla de las Rosas en 1485. ¿Cómo lo sabemos? Comía tan ricamente que eso se filtró hasta sus huesos. Arqueólogos, geoquímicos y otros investigadores analizaron los huesos del rey Ricardo y pudieron concluir que, de hecho, comía. Una dieta rica y de alto estatus de un aristócrata adinerado, lo cual tiene sentido. Específicamente, los investigadores pudieron milagrosamente precisar que su dieta incluía abundante pescado de agua dulces y aves silvestres, y, en sus últimos años, mucho vino. Solo al examinar sus huesos, Ricardo III pudo haber sido el último rey plantogénico de Inglaterra, pero tenía los huesos dietéticos de una ama de casa suburbana. En cetosis, la dieta mediterránea recibe toda la fama por ser una alternativa saludable para el corazón frente a las dietas estadounidenses estándar de hamburguesas con queso y donas. Pero en realidad, la dieta medieval es la que debería ser glorificada en todas las páginas de Goop. La gente de la Edad Media no tenía la medicina moderna que tenemos ahora, y lo de la peste negra no fue nada bueno. Pero en general, la gente de esa época tenía una mejor dieta para el corazón humano que la mayoría de las personas hoy en día. Comer 3 libras de pan puede no sonar saludable para el corazón, pero era más complejo que eso. Esta civilización carecía de los azúcares refinados que se encuentran en muchos alimentos hoy en día, y los trabajadores realmente trabajaban, participando en ejercicio saludable para el corazón, solo para recibir un pago, con el beneficio de vivir más tiempo como un pequeño bono divertido. El doctor Roger Henderson le dijo a la BBC que su investigación concluyó que el hombre medieval tenía un riesgo mucho menor de padecer enfermedades coronarias y diabetes que el hombre moderno, y sugirió que es un mejor modelo para nosotros en el siglo XXI que el tan promocionado. No te sientas culpable por comer kilos de pan untados con crema de almendra mientras evitas la barra de ensaladas. Solo dile a la gente que es la dieta medieval y ríete mientras vives para siempre. Solo asegúrate de trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana. ¿Y tú qué piensas? ¿Actualmente estás comiendo pan? Te vemos. Dinos en los comentarios de abajo qué comida medieval te gustaría probar. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.